¿Qué es el positivismo jurídico? O como diría mi abuelo, ¿eso con qué se come? Bueno, hoy en Norma y Reflexión, el positivismo jurídico según Norberto Bobbio. Norberto Bobbio fue un jurista y teórico de la política italiano, que nació en Turín en 1909 en una familia acomodada. Durante su juventud hizo parte de movimientos de izquierda. Posteriormente se afilió al partido fascista en Italia, más por conveniencia que por convicción, y desde los años 40 fue abiertamente antifascista. Fue también una persona que se consideró a sí misma positivista jurídica. Ecco, le opere, cioè io ho scritto non so quanti libri, la mia biografia conta pare circa 2000 voci, immagino un po'. Questo, arrivato a una certa età, non conta assolutamente nulla. Conta più un atto di amore con la moglie, con i figli, i nipotini. Bobbio nos dice que así como en el naturalismo hay muchas comprensiones sobre lo que es el derecho natural, en el positivismo también hay muchas comprensiones sobre lo que es el positivismo jurídico. Nos habla de tres aspectos o tres grupos de positivismos jurídicos. El primero de ellos es el positivismo ideológico, el segundo el positivismo como teoría y el tercero el positivismo como modo de conocimiento del derecho. Cada uno de estos tres grupos es autónomo e independiente con los otros, por lo que, por ejemplo, si alguna persona se considera un positivista ideológico, no necesariamente es un positivista en el sentido teórico o un positivista en el sentido del modo de conocer al derecho. El primer aspecto del positivismo es el positivismo como ideología o el positivismo ideológico. Básicamente es una creencia en ciertos valores que postula que las normas creadas o las normas existentes, digamos normas jurídicas, por el mero hecho de ser normas jurídicas, ya tienen un valor positivo. Y por ese valor positivo, las personas deben obedecer las normas jurídicas. No solo porque existan sanciones, va a decir el positivista ideológico, sino porque las normas jurídicas, por ser normas jurídicas, también obligan moralmente por el respeto que se le debe a las leyes. Digamos que la vertiente más radical del positivismo ideológico incluso va a decir que las normas existentes por el hecho de ser existentes o las normas positivas por el hecho de ser normas positivas son justas. Entonces lo que va a determinar que una norma sea justa o injusta es el carácter de que sea una norma jurídica, que sea, digamos, una norma que se aplique en esa comunidad o que exista conforme a unos parámetros o el procedimiento. Este es el caballo de Troya contra el que se critica mucho el positivismo jurídico, sobre todo las teorías naturalistas. Porque las teorías naturalistas dicen que al positivismo jurídico le es indiferente que una norma sea excesivamente injusta. Por ejemplo, los nazis sacaron leyes, las leyes de Nuremberg, que segregaron a los judíos, les quitaron la ciudadanía, y bajo este positivismo ideológico tendríamos que decir, al menos bajo la vertiente más extrema, que por ser normas jurídicas promulgadas conforme a los procedimientos durante el régimen nazi, serían normas justas. Eso, ante, digamos, la apreciación general, es muy chocante. Entonces, ese sería como el primer tipo de positivismo, aunque Bobbio se aclara que realmente nunca ha existido un positivismo ideológico tan extremo, ni siquiera en Hobbes. Ist der Versuch der gesetzlichen Regelung eines Problems, das im Falle des abermaligen Scheiterns dann durch Gesetz zur endgültigen Lösung der nationalsozialistischen Partei übertragen werden müsste. Hinter allen drei Gesetzen steht El segundo aspecto del positivismo jurídico es el positivismo teórico o el positivismo como teoría. Y lo que defiende básicamente es que las normas jurídicas son producto de la actividad estatal. Entonces digamos que todas las normas jurídicas son creadas por autoridades dentro del Estado, incluso aplicadas por autoridades dentro del Estado. Y se presentan 5 características de este positivismo. La primera característica es que define el derecho como un conjunto o un sistema de normas que se aplican a través de la fuerza, de ser necesario. La segunda característica es que define la norma como un mandato. La tercera es que establece la supremacía de la ley como fuente del derecho, es decir, que la mayoría de normas jurídicas y las normas jurídicas más importantes van a surgir de la ley, que es un tipo especial de norma. La cuarta característica es que
tiene la pretensión de ser completo, o sea, abarca todas las posibilidades del comportamiento humano y no tiene contradicciones. Entonces, por ejemplo, este positivismo va a decir que el derecho no tiene lagunas, es decir, no tiene zonas que no están reguladas, sino que todo está regulado por el derecho y que no hay antinomias, no hay contradicciones entre normas. La quinta característica de este positivismo es que pretende tener un método de razonamiento lógico, tanto para juristas como para jueces. And Mr. Speaker, he makes a contrast. He makes a contrast between this government and his own proposals. The contrast could not be Y el último positivismo, o el último aspecto del positivismo jurídico, es el positivismo como un modo de conocer el derecho. El positivismo como un modo de conocer al derecho se refiere no tanto al método como vamos a conocer esta rama del conocimiento, sino al objeto que tiene el derecho. ¿Qué es lo que le preocupa al derecho? ¿De qué se encarga de estudiar el derecho? Entonces, para el positivista jurídico de este tercer aspecto, lo que le interesa o lo que le debe interesar a un estudioso del derecho es lo que la norma dice o lo que la norma es, no digamos lo que la norma debería ser. Entonces se preocupa del derecho como un hecho y no como un valor. ¿Por qué razón? Porque pretende que su conocimiento sea una ciencia descriptiva, no valorativa. O sea, que su trabajo simplemente va a ser objetivo, avalorativo y neutro éticamente. Este tercer tipo de positivismo es el que suscribe el profesor Norberto Bobbio y el que defiende. Los otros dos, él sí presenta una pequeña defensa, pero realmente no lo suscribe. Él suscribe este tercer tipo de positivismo y en todo caso es una definición del positivismo muy útil, así uno no sea positivista, porque si uno es un naturalista, de todas maneras tiene que conocer cómo es el derecho, cómo son las normas de determinado ordenamiento jurídico, para después hacer una crítica demoledora o una crítica constructiva. Muchas gracias por ver el video. Al final les dejo el artículo donde saqué estos tres positivismos de los que he hablado. Que estén muy bien.